Bendiciones en el nombre de Jesús. Les saluda su hermano y servidor en Cristo, Alex Cordero, predicador católico. Quiero dar gracias al apoyo incondicional y al patrocinio que nos está dando la voz del Señor de Esquipulas en 91.5 FM, a Intercable Plus, y también dar las gracias a Misericordia TV en Canal 60, que gracias a ellos es posible que este programa claro y conciso pueda llegar hasta sus hogares. Que Dios los bendiga y gracias por su apoyo incondicional. Bendiciones. El día de hoy tengo el agrado de poder disertar para ustedes esta hermosa consideración del santo cura de Ars, que se titula El aplazamiento de la conversión. Espero que les guste, que Dios les bendiga, que estén muy bien. Gracias. Yo me voy, me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Evangelio según San Juan 8:21. Sí, hijos míos, es una gran miseria, una profunda humillación para nosotros el haber sido concebidos en pecado original, ya que por él venimos al mundo como hijos de maldición. Es, pues, indudablemente otra gran miseria es vivir en pecado, mas el colmo de todas las desdichas es morir en él. Es cierto, hijos míos, que no pudimos evitar ese primer pecado, o sea, el de Adán. Pero podemos fácilmente evitar aquel en que caemos tan voluntariamente, y una vez caídos podemos deshacernos de su opresión con la gracia de Dios. ¿Cómo podemos permanecer en un estado que nos expone a tanta desdicha para toda una eternidad? ¿Quién de nosotros, hijos míos, no temblará al oír a Jesucristo cuando nos dice que un día el pecador le buscará y no le hallará y morirá en su pecado? Dejo a vuestra consideración ver el estado en que descansa aquel que vive tranquilo en pecado, siendo la muerte tan cierta y tan inseguro el momento. Con gran razón nos dice el Espíritu Santo que los pecadores se han extraviado en su marcha, que sus corazones se han cegado, que sus espíritus han quedado cubiertos de las más espesas tinieblas, y que su malicia acabó por engañarlos y perderlos. Dilataron su vuelta al Señor para un tiempo que no les será concedido. Esperaron tener una buena muerte viviendo en pecado, pero se engañaron, ya que su muerte será muy desgraciada ante los ojos del Señor. Tal es precisamente la conducta de la mayor parte de los cristianos de nuestros días, los cuales, viviendo en pecado, esperan siempre tener una buena muerte, confiando en que dejarán el estado de culpa, que harán penitencia y que antes de ser juzgados repararán los pecados que cometieron. Pero esto es engaño del demonio. No lograrán salir de ahí del pecado más que para ser precipitados en el infierno. Para haceros comprender mejor la ceguera de los pecadores, voy a mostraros, hijos,
Primero, que cuanto más retrasamos salir del pecado y volver a Dios, mayor es el peligro en que nos ponemos de perecer en la culpa. Por la sencilla razón de que son más difíciles de vencer las malas costumbres adquiridas. Y segundo, que cada vez que despreciamos una gracia, el Señor se va apartando de nosotros. Quedamos más débiles y el demonio toma mayor ascendiente sobre nuestra persona. De aquí concluyo yo que cuanto más tiempo permanecemos en pecado, en mayor peligro nos ponemos de ya no convertirnos, nunca jamás. Hablar yo, hijos míos, de la muerte desgraciada de un pecador que muere en pecado, a cristianos que tantas veces han sentido ya la felicidad de amar a un Dios tan bueno y que por la luz de la fe conocen la magnitud de los bienes que Jesucristo prepara para los que conservan su vida exenta de pecado. Tal manera sería mejor para dirigirme a paganos, a pecadores que no conocen a Dios o que ignoran la recompensa que promete a sus hijos. Dios mío, cuán ciego es el hombre al dejar perder tantos bienes y atraer sobre sí tantos males, permaneciendo en pecado. Si pregunto a un niño, ¿para qué fin Dios te ha creado y te ha conservado hasta el presente? Él me responderá, para conocerle, amarle, servirle y por este medio alcanzar la vida eterna. Mas si yo le dijese, ¿por qué los cristianos no hacen lo que deben para merecer el cielo? Me diría, esto proviene que han perdido de vista los bienes del cielo y piensan hallar toda la felicidad en las cosas creadas. El demonio los engañó y los engañará aún. Viven sumidos en la ceguera y en ella morirán. Por más que tengan la esperanza de salir algún día del pecado. Decidme, ¿no estamos viendo todos los días a personas que viven en pecado y que desprecian todas las gracias que Dios les envía? Buenos pensamientos, buenos deseos, remordimientos de conciencia, buenos ejemplos, la palabra de Dios. Siempre con la esperanza de que Dios le recibirá cuando tengan a bien retornar a Él. No se dan cuenta en su ceguera de que durante ese tiempo el demonio les va preparando el sitio en el infierno. Oh ceguera maldita, ¿a cuántos has echado y a cuántos arrojarás todavía hasta el fin del mundo? En segundo lugar, quiero decir que esta consideración debe hacer temblar a un pecador que permanece en pecado, aunque tenga la esperanza de salir de él. Ante todo, ¿no sois vosotros tan ignorantes para saber que un solo pecado mortal es la causa de que nos perdamos para siempre si llegamos a morir sin confesarlo y sin haber obtenido el perdón? En tercer lugar, sabemos muy bien que Jesucristo nos recomienda que estemos siempre preparados, pues nos hará salir de este mundo en el momento más inesperado. Y si no dejamos el pecado
antes de que nos llame a la otra vida, nos castigará sin misericordia. Podremos vivir tranquilos en un estado que nos expone a caer en los abismos. Y si esto no es bastante para conmoveros, hijos, oídme un momento, o mejor, abrid el Evangelio y veréis si se puede vivir tan tranquilamente como vosotros vivís estando en pecado. Sí, hijos míos, todo os está advirtiendo que si no salís pronto del pecado vas a perecer. Los oráculos, las amenazas, las comparaciones, las figuras, las parábolas, los ejemplos, todo aquello nos dice, o bien no podréis convertiros, o bien no querréis hacerlo. Oíd lo que dice Jesucristo, dice al pecador: andad mientras brille delante de vosotros la luz de la fe, para evitar que despreciando esa guía nos extraviéis para siempre. En otro lugar nos dice: vigilad, vigilad continuamente, ya que el enemigo de vuestra salvación trabaja constantemente para perdernos. Y además, orad, orad sin cesar, para atraer sobre nosotros los auxilios del cielo. Pues vuestros enemigos son muy poderosos y astutos. ¿A qué tanto empeño nos dice? ¿A qué vivir tan ocupados en las cosas temporales y en los placeres, si dentro de unos momentos lo habréis de abandonar todo? No, hijos. Nada más espantoso que la amenaza de Jesucristo a los pecadores, al decirles que si no quieren volver a Él cuando les ofrece su gracia, día vendrá en que le buscarán implorando misericordia, pero Él lo despreciará. Y a fin de no dejarse conmover con sus oraciones y lágrimas y súplicas, se tapará los oídos y huirá de ellos. Oh Dios mío, qué desdicha ser abandonado de vos. Oh hijos míos, ¿cómo podremos pensar en esto y no morir de dolor? Si sois insensibles a estas palabras, hijos míos, es que ya estáis perdidos. Pobre alma, llora ya desde hoy los tormentos que se te están preparando en la otra vida. Prosigamos, hijos. Demos un paso más adelante. Oigamos al mismo Jesucristo y veremos si nos es dado vivir seguros queriendo permanecer en el pecado. Sí nos dice: vendré como ladrón nocturno que procura sorprender al dueño de la casa en el momento que más confiado duerme. Nos dice igualmente que la muerte vendrá a cortar el hilo de la vida del pecador en el mismo momento en que su conciencia está cargada de crímenes, y que habrá tomado la buena resolución de librarse de ellos sin haberlo hecho todavía. En otro lugar nos dice que nuestra vida transcurre de una rapidez de un rayo que cruza de oriente a occidente. Hoy
vemos a un pecador lleno de vida y rebosando salud. En su cabeza, 1000 proyectos. Mañana, las lágrimas de los suyos nos advierten que ya no es de este mundo, del cual ha salido sin saber para qué había venido, cuál era su fin. Ese insensato vivió ciego y murió tal como había vivido. Nos dice además Jesucristo que la muerte es el eco de la vida, para darnos a entender que aquel que vive en pecado es casi seguro que morirá en pecado, al no ser un milagro de la gracia. Es eso tan cierto que leemos en la historia, que cierto hombre hizo del dinero su Dios. Al caer enfermo, ordenó que le trajesen una gaveta llena de oro para gozarse con el placer de contarlo con sus manos. Y cuando ya no tuvo más fuerza para ello, puso su mano debajo del montón de dinero hasta que así murió. De otro se cuenta que cuando el confesor le presentó un crucifijo para moverlo a contrición, le dijo: «Ay, si este crucifijo fuese de oro, valdría por lo menos algo». No, hijos míos, no. El corazón del pecador no deja el pecado tan fácilmente como se cree. Vida de pecador, muerte de réprobo. ¿Qué quiere significar acaso Jesucristo con aquella parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas? Según la cual las primeras fueron bien recibidas porque entraron con el esposo, mientras que las otras hallaron cerrada la puerta. Con esto ha querido Jesucristo mostrarnos la conducta de la gente del mundo. Las vírgenes prudentes representan a los buenos cristianos, que se hallan siempre preparados para bien morir y comparecer delante de Dios, cualquiera que sea el momento en que se les llame. Las vírgenes fatuas son la figura de los malos cristianos, que creen constantemente les va a dar tiempo para prepararse y convertirse, salir del pecado y hacer buenas obras, y así pasan la vida y llegan a la muerte. Pero ellos no tienen en su haber más que maldades y nada bueno. La muerte les da el zarpazo. Jesucristo los llama ante su tribunal para que rindan cuenta de su vida. Entonces, quisieran poner todo en su conciencia en orden, se inquietan, quieren dejar el pecado, pero no tienen ni tiempo, ni fuerzas suficientes, ni tal vez la gracia que sea necesaria. Al suplicar a Dios que tenga compasión de ellos y sea misericordioso, le responde que no los conoce. Les cierra la puerta, es decir, los arroja al infierno. Ved, hijos míos, la suerte de muchísimos pecadores que viven muy tranquilos en el pecado. Pobre alma, cuán desdichada eres al tener que morar en un cuerpo que con tanto furor quiere arrastrarte al infierno. Amigo mío, ¿por qué quieres tú perder a esa pobre alma que Dios te ha dado? ¿Qué mal te ha hecho para condenarla eternamente a tantas desdichas? Cuán ciego es el hombre. En segundo lugar, es de deciros que en el comportamiento de Esaú hallamos
el verdadero retrato de un hombre que se pierde vendiendo su patrimonio por un plato de lentejas. Durante algún tiempo Esaú vivió totalmente insensible a su pérdida. Solo pensaba en divertirse y entregarse a sus placeres. Llega, empero, siempre el momento en que se entra en sí mismo, recordando las faltas cometidas. Pero cuanto más reflexiona, más se convence de la magnitud de su ceguera. Desconsolado ya por su desgracia, mira si será posible una reparación. Usa de las súplicas, de las lágrimas, de los sollozos, para procurar mover el corazón de su padre. Pero es demasiado tarde. El padre ya dio la bendición a otro. Sus súplicas son desatendidas. Sus instancias no son escuchadas. En vano se inquieta, no hay más remedio que resignarse a permanecer en la miseria y morir en ella. Ved aquí, hijos míos, lo que acontece en todo tiempo al pecador. Vende a su Dios, vende a su alma y el lugar que en el cielo tiene destinado por menos que un plato de lentejas. Esto es, por el placer de un instante, por un pensamiento de odio, de venganza, por una mirada o un tocamiento deshonesto, consigo mismo o con otros, por un puñado de tierra, por un vaso de vino. ¡Ay, por qué miseria eres entregada, oh alma hermosa! Vemos también esos pecadores que vivir tranquilos por algún tiempo, tan en paz, a lo menos aparentemente, como si en su vida no hubiesen hecho y realizado más que buenas obras. Unos piensan en sus placeres, otros en los bienes de este mundo, pero como aconteció a Esaú, llega un momento en que reconocen su falta. Quisieran poderlo reparar, pero ya es demasiado tarde. Gimiendo y derramando lágrimas, conjuran al Señor para que les devuelva los bienes que ellos vendieron, esto es, el cielo. Pero el Señor hace cual el padre de Esaú le responde, que ya dio la bendición a otro. En vano ese pobre pecador se exclama e implora misericordia. No tiene más remedio que resignarse a morir en su miseria y precipitarse en el infierno. Oh Dios mío, cuán desdichada a los ojos del Señor es la muerte de un pecador. ¿Cuántos hacen como el desgraciado Sísara, a quien una pérfida mujer adormeció dándole a beber un vaso de leche, y aprovechóse de aquella oportunidad para cortarle la vida, sin que el infeliz tuviese lugar para llorar la ceguera que significaba poner la confianza en aquella prostituta? Así también, ¿cuántos pecadores hay a quienes la muerte se lleva tan rápidamente que no les deja tiempo para llorar la ceguera de haber permanecido en el pecado? ¿Cuántos hay también que imitan al impío Antíoco, que reconocen sus culpas, sus crímenes, los lloran e imploran misericordia, sin que les sea dado obtenerla, y descienden al infierno lanzando esas desesperantes súplicas no atendidas? Y este es, hijos míos, el fin de innumerables pecadores.
No cabe duda de que ninguno de nosotros quisiéramos tener una muerte desgraciada, en lo cual no andamos ciertamente tan fuera de razón. Mas lo que me desconsuela es que viváis en el pecado y estéis en gran peligro de perecer en él. No soy yo quien lo dice, es el mismo Jesucristo quien lo asegura. ¿No es verdad, amigo mío, que estáis pensando, dejemos hablar al cura y hagamos nosotros nuestra vida ordinaria? ¿Sabes, amigo mío, qué es lo que te va a acontecer dejando hablar al cura? ¿Y qué quiere usted que me acontezca? Pues, amigo mío, ¿qué te condenarás? Pero yo espero que esto no sea así, pensarás tal vez. Hay tiempo para todo. Amigo mío, podemos muy bien tener tiempo para llorar y para sufrir, pero no para convertirnos. Y para que te convenzas, voy a relatarte un ejemplo espantoso. Refiérese en la historia que un hombre de mundo que durante largo tiempo vivió en el mayor de los desórdenes se convirtió y perseveró una temporada en aquellas buenas disposiciones. Pero al fin recayó sin pensar ya más en volver a Dios. Sus amigos no cesaban de rezar por él, mas él despreciaba todo cuanto se le advertía para su bien. En aquella misma época se anunciaron ejercicios espirituales, los cuales debían darse al poco tiempo. Creyóse que aquellas circunstancias pues serían oportunas para mover el corazón del pecador aquel a aprovechar la ocasión pues que el Señor le ofrecía de poder entrar de nuevo en aquel camino de la salvación. Tras muchas súplicas e instancias por parte de sus amigos, y después de haber él rehusado y resistido obstinadamente, al final accedió, dando palabra de que asistiría a los ejercicios espirituales con los demás amigos. Pero, ¿qué aconteció, hijos míos? Cuán temibles, cuán impenetrables los juicios de Dios. Aquella misma mañana en que se le aguardaba, que era el día en que los ejercicios iban a empezar, súpose que aquel hombre había sido hallado muerto en su casa, sin conocimiento, sin socorro alguno, sin sacramentos. Nos convenceremos de una vez, hijos míos, de lo que es vivir en pecado, con la esperanza de que un día saldremos de él. Ay, hijos míos, abusamos del tiempo cuando disponemos de él. Despreciamos las gracias que Dios nos ofrece. Más frecuentemente, el Señor, para castigarnos, nos las quita, cuando querríamos entonces aprovecharlas. Si al presente no determinarnos portarnos bien, quizás al quererlo no nos será posible. ¿No es verdad que algún día tú piensas en confesarte? Y entonces dejar el pecado, hacer penitencia y llevar buena vida. Esta es tu intención, amigo mío. Pero yo voy a decirte hoy lo que harás y lo que vas a hacer. Actualmente estás en pecado, ¿no me lo negarás? Pues bien, después de tu muerte te condenarás.
si no lo supiese en verdad, no te lo diría. Además, voy ahora a demostrarte que viviendo en pecado, aún con la esperanza de salir de tal estado, no lo harás, hasta queriéndolo de corazón. Y entonces comprenderás lo que sea perder el tiempo y despreciar las gracias que en determinados momentos nos ofrece Dios. Permíteme que te refiera una historia. Cierto extranjero pasando por Don Senac, el extranjero se llamaba Lorraine y era librero de profesión. Se dirigió a un sacerdote para que le oyese en confesión. Pero el sacerdote, no sé por qué causa, lo rechazó. De allí fue a una ciudad llamada Brives. Presentóse al procurador del rey y le dijo: Señor, os ruego que me encarceléis, ya que hace algún tiempo me di al demonio, y he oído decir siempre que no hay poder que valga contra los que están en manos de la justicia. Amigo mío, le respondió el procurador del rey, no sabéis lo que es estar en manos de la justicia. Una vez en su poder no se sale de cualquier manera. No importa, señor, encarceladme. El procurador se imaginó que aquel hombre estaba loco, por lo cual encarcelándolo y hasta conversando con él por más tiempo, se exponía a las burlas del público. En aquel momento vio pasar por la calle a un sacerdote amigo suyo, que era confesor de las Ursulinas. Le llamó y le dijo: Padre, tened la bondad de tomar a este hombre bajo tus cuidados. Y dirigiéndose a aquel hombre le dijo: Amigo mío, seguid a este sacerdote y haced lo que él os diga. Dicho sacerdote, después de haber hablado un rato con el infeliz, pensó, como el procurador del rey, que tenía ajenadas sus facultades mentales. Y le rogó pues que se dirigiese a otra parte, ya que él no tenía cómo encargarse de su conducta. Aquel pobre desgraciado, no sabiendo ya a dónde recurrir, se fue a dos distintas comunidades a pedir un sacerdote para que lo confesase. En una se le dijo que los padres ya estaban descansando, puesto que debían levantarse a medianoche. Corrió hacia la otra, pudo hablar con un padre que lo despidió para que volviese al día siguiente. Mas aquel pobre infeliz se echó a llorar, exclamando: «Oh Padre mío, si no tiene piedad de mí, estoy perdido. Me entregué al demonio y el plazo vence y termina esta noche». El padre le respondió: «Idos, amigo, y encomendaos a la Santísima Virgen». Le entregó un rosario y le despidió. Al pasar por una plaza llorando de pena por no haber podido hallar un confesor entre tantos sacerdotes como en aquellas comunidades había, vio un grupo de vecinos que estaban conversando y les pidió si por ventura no habría entre ellos alguno que quisiera hospedarle aquella noche. Hallábase entre ellos un carnicero, quien le dijo podía seguirle a su casa. Cuando estuvieron en ella, aquel pobre infeliz le contó cuán desdichado era por haberse dado al demonio. Creía él tener tiempo suficiente para confesarse y dejar el pecado y hacer penitencia, pero ningún sacerdote había querido confesarle. El carnicero se extrañó de que todos aquellos sacerdotes hubieran mostrado tanta falta de caridad,
Ay, Señor, bien reconozco que es permisión de Dios para castigarme por todas las gracias que he despreciado. Amigo mío, le dijo el carnicero, todavía cabe recurrir a Dios. Ay, Señor, estoy perdido y estoy condenado. Esta misma noche el demonio debe matarme y llevarse mi alma. El carnicero, según parecía, no se fue a dormir para poder indagar si aquel hombre había perdido el juicio o si era verdad todo lo que afirmaba. En efecto, hacia medianoche oyó un espantoso ruido y gritos horribles como de dos personas de las que una estrangulase a la otra. Corrió el carnicero hacia el cuarto del infeliz y vio al mismo demonio arrastrándole por el patio. Horrorizado, el carnicero huyó a encerrarse en la casa, y al día siguiente hallaron al infeliz colgado como un carnero en un gancho de la carnicería. El demonio le había arrancado un jirón de su capa y con él le estranguló y lo colgó. El padre Leyune, que refiere esto en uno de sus sermones, dice que oyó contar a uno que vio al infeliz colgado. Ya veis, pues, hijos, cómo al retardar nuestra conversión nos exponemos con frecuencia a no convertirnos nunca, jamás. ¿No es cierto que al caer enfermo te ha dado prisa en llamar a un sacerdote para confesarte? Y hasta has concebido un temor grande en que no estuviese bien hecha la confesión. ¿No eres tú quien en tu enfermedad dijiste que era gran ceguera esperar a la hora de la muerte para amar a Dios? Y que si te devolvía la salud, te portarías mucho mejor que hasta entonces, y que obrarías con mucho mayor juicio. Amigo mío, hermana mía, si nuestro Señor nos devuelve la salud, pobres hijos míos, ¿no os fijáis en que vuestro arrepentimiento no viene de Dios, ni del dolor de nuestros pecados, sino solamente del terror al infierno? Hacéis como Antíoco, que lloraba los castigos que sus crímenes atraían sobre sí, pero su corazón no había cambiado. Pues bien, hermana mía, Dios te ha devuelto la salud que con tanta insistencia le pediste, prometiéndole que te portarías mejor. Dime, sé sincera, una vez recobrada la salud, ¿te has vuelto mejor? ¿Ofendes menos a Dios? ¿Lograste corregir aquel defecto? ¿Se te ve con mayor frecuencia recibir los sacramentos? ¿Quieres que te diga lo que eres? Antes de tu enfermedad, te confesabas algunas veces al año. Desde que el Señor te ha devuelto la salud, ni siquiera lo haces para la Pascua. ¿Cuántos entre los que me escuchan obran así? Mas no tengáis cuidado. Veréis cómo a la primera enfermedad Dios os hará salir de este mundo, o hablando más claro, seréis arrojados al infierno. Muy bien podéis ver cómo permaneciendo en el pecado, aunque sea con la halagüeña esperanza de abandonarlo algún día, os estáis
burlando de Dios. Aguardaos, hijos, y veréis cuán chocante resulta eso de creer que Dios os perdonará cuando a vosotros nos dé la gana para implorar su misericordia. Voy a poneros un ejemplo que, como otros, viene a tono con lo que hablamos. Se refiere que hubo un caballero bueno en extremo. Tenía un criado tan malvado que no perdonaba ocasión para injuriar a su señor. Complacíase sobre todo en hacerlo cuando estaba rodeado de visitas y de amigos. Le robó muchas cosas y de gran valor, y acabó por seducir a una de sus hijas. Después de este golpe, huyó de la casa por temor a los rigores de la justicia. Pasado algún tiempo, se fue a encontrar a un sacerdote que sabía era muy respetado en aquella casa del mencionado señor. El sacerdote se personó en la casa de aquel caballero para rogarle que perdonara las culpas de aquel criado. El Señor, tan bondadoso, le habló así al sacerdote: haré cuanto vos digáis, mas quiero también que él me dé una satisfacción. Obrar de otro modo sería dar carta blanca a todos los criminales. El sacerdote, lleno de alegría, pues fue al encuentro del criado y le dijo: vuestro señor ha tenido la caridad de perdonaros, pero quiere con evidente justicia una pequeña satisfacción. El criado le contestó: ¿cuál es, pues, esa satisfacción que quiere mi dueño y en qué tiempo la habré de cumplir? Dijo el sacerdote: en su casa, ahora mismo, arrodillado a sus plantas y con la cabeza descubierta. Ah, muchos honores pretende mi señor, pero yo no quiero más que pedirle perdón. Él quiere que sea en su casa de rodillas, con la cabeza descubierta. Yo quiero hacerlo en mi cuarto y acostado en mi cama. Él quiero que sea ahora mismo. Yo quiero que sea dentro de 10 años, cuando piense y esté dispuesto a morir. ¿Qué pensáis de este criado? ¿Qué me decís de él? ¿Qué consejo hubieras dado a aquel caballero? Seguramente le hubieras hablado así: Señor, vuestro sirviente es un miserable. Merece estar encerrado en un calabozo del cual solo salga para ser conducido al patíbulo. Pues bien, hijos míos, en este ejemplo, ¿no veis la manera como os portáis vosotros con Dios? ¿No es este el mismo lenguaje que usáis con Dios cuando decís que no tenés tiempo, que no hay prisa, que no estáis aún cercanos a la muerte? ¡Ay! ¡Cuántos pecadores están cegados respecto al estado de su alma y esperan hacer aquello que no les será dado realizar cuando ellos quieran! Pero vayamos aún más lejos y veremos que cuanto más diferís dejar el pecado, en mayor imposibilidad os ponéis de salir de él. ¿No es cierto que en algún tiempo la palabra de Dios os conmovía? Os llevaba a hacer ciertas reflexiones y que varias veces habías resuelto dejar el pecado y entregaros enteramente a Dios. ¿No es verdad que el pensamiento del juicio y del infierno os hacía derramar lágrimas y que ahora nada de esto os conmueve,
ni nos sugiere la menor reflexión. ¿Y de dónde proviene todo esto, hijos míos? Ay, vuestro corazón se ha endurecido y Dios os abandona, de manera que cuanto más permanecéis en el pecado, más se aleja Dios de nosotros y más insensibles nos hacéis viendo vuestra perdición. Si al menos hubieses fallecido en esa primera enfermedad, no cayeras en un lugar tan profundo en el infierno. Pero si quisiera retornar a Dios en la actualidad, ¿me recibiría aún el Señor? Amigo, no te digo sí ni no. Si el número de pecados que Dios tiene el propósito de perdonarte no están colmados, si no has despreciado aún todas las gracias que Dios te tenía destinadas, puedes esperarlo. Pero si ya está llena la medida de tus pecados y de las gracias que Dios te había de dar, todo está perdido para ti. En vano formularás los mejores propósitos. Así lo has podido ver en el terrible ejemplo que acabo de referirte. Podremos pensar estas cosas sin que intentemos por todos los medios posibles mover la misericordia de Dios nuestro Señor. Mas tal vez tú dirás consigo mismo: no tendré más que entregarme a la desesperación. Entonces, amigo, yo quisiera poder llevarte a 2 pasos de la desesperación, para que al darte cuenta del espantoso estado en el que te encuentras, adoptases para salir del mismo los medios que aún en el presente Dios te ofrece. Pero me dirás: muchos hay que se convirtieron en la última hora de la muerte. El buen ladrón se convirtió en el último momento de la muerte. El buen ladrón, en primer lugar, nunca había conocido a Dios. Desde que le conoció, se entregó a Él. Mas adviértase que es el único caso que la Escritura nos presenta. Y es para que no desesperemos del todo en aquella hora. Mas hay también muchos que se convirtieron a pesar de haber vivido mucho tiempo en el pecado. Pues cuidado, amigo mío, pues creo que te engañas. Dime que hay muchos que se arrepintieron, pero convertirse, esa es otra cosa. He aquí lo que harás y lo que has hecho ya en tus enfermedades: hacer llamar un sacerdote, porque te atemorizaba el mal que sufrías. Pues bien, y con todo tu arrepentimiento, dime, ¿te has convertido? Sin duda, te habrás endurecido más. Más todavía. Es que poca cosa significan estos arrepentimientos, hijos míos. Ya se arrepintió Saúl cuando lloró sus pecados y sin embargo está condenado. Caín se arrepintió cuando asesinó a su hermano. Lanzó horrorosos gritos y no obstante está en el infierno. Judas se arrepintió, ya que fue a devolver el dinero y fue tan grande su pesar que se ahorcó. Si me preguntáis ahora, ¿dónde llevan tales arrepentimientos? Os responderé: llevan al infierno. Y vendré siempre a parar mi conclusión,
de que si vivís en el pecado y morís así, os condenaréis. Pero espero que esto no sea así, me dirás, que no llegaré hasta este punto. En tercer lugar, y avanzando en nuestro razonamiento, voy a mostraros cómo en vuestra manera de vivir nada hay que pueda haceros confiar. Por el contrario, todo os debe alarmar, según ahora van a ver. Saben ustedes que con vuestra sola fuerza no podemos salir del pecado. Estáis plenamente convencidos de que es preciso que Dios nos ayude con su gracia, ya que San Pablo nos dice que no somos ni capaces para formular un buen pensamiento sin la gracia de Dios. Sabéis muy bien que el perdón solo podéis obtenerlo del mismo Dios. Reflexionad seriamente en estas dos consideraciones, hijos, y comprenderán cuán grande sea vuestra ceguera, o para decirlo más claramente, pensad que estáis perdidos si con prontitud no abandonáis el pecado. Mas decidme, ¿es precisamente despreciando todas las gracias del buen Dios como podéis esperar mayor fuerzas para romper con vuestros malos hábitos? ¿No es por ventura todo lo contrario que debéis esperar? Cuanto más allá lleguéis en vuestros extravíos, más merecedores os haréis de que Dios se aparte de nosotros y nos abandone. De lo cual concluyo yo, que cuanto más tiempo retrasás el tiempo de volver a Dios, mayor es el tiempo que te pones tú en peligro de no regresar nunca a Él. Hemos dicho que solamente de Dios podemos obtener el perdón. Pero bien, dime, ¿será multiplicando nuestros pecados como vas a asegurar el perdón de tu Dios? Amigo, eres un ciego. Vives en el pecado para morir en él y serás condenado. He aquí, amigo, a donde te llevarán esa manera de obrar y esa manera de vivir. Vida de pecador, muerte de réprobo. Mas para que mejor sintáis todo esto, avancemos hasta el momento fatal en que va a terminar vuestras vidas. Tengo por seguro ante todo que todos vosotros no habéis resuelto tener una buena muerte, convertirse y dejar el pecado. Vamos pues junto a fulano, aquel que está moribundo. Hallaremos a un sujeto tendido en su lecho, cuya vida ha sido como la vuestra, vida de pecado, mas sin faltarle jamás la esperanza de que antes de morir saldría de tal estado. Examinadle bien, consideren atentamente su arrepentimiento, su dolor, su confesión y su muerte. A continuación conocerán lo que eran y lo que son, y van a ver lo que ustedes les va a pasar otro día. No nos apartemos de la cabecera de este moribundo antes de que su suerte quede sellada para siempre. Aunque vivió en el pecado y en los placeres, se había prometido constantemente tener una buena muerte, reparar todo el mal cometido durante toda su vida. Grabad indeleblemente esto en sus corazones, para que nunca se olviden de él
y tengan siempre presente ante sus ojos cuál es la suerte que les espera. Les voy a decir primeramente que durante toda su vida estuvo siempre impedido por obstáculos que él decía que eran insuperables. Lo primero que él creía era imposible era dejar sus malos hábitos. Otro obstáculo era la creencia de que no contaba ni con la gracia ni con la fuerza suficiente. Aunque en pecado, comprendía muy bien lo costoso, lo difícil que es hacer una buena confesión y reparar toda una vida que no fue una cadena de horrores y crímenes. Sin embargo, el tiempo llega. El tiempo urge. Es preciso dar comienzo a lo que nunca se quiso hacer. Es preciso internarse en su corazón. Verdadero abismo de pecados, semejante a un matorral erizado de tantas y tan temibles espinas que uno no sabe por dónde echar mano y acaba por dejarlo todo así, tal y como está. Mas la luz del conocimiento se va extinguiendo poco a poco y sin embargo, él no quiere morir así, quiere convertirse. Es decir, quiere dejar el pecado antes de morir. ¿Que morirá? No hay duda. Mas que se convierta, no lo creo. Sería preciso hacer ahora lo que debía haber hecho estando sano, en la imposibilidad de realizarlo, con lágrimas en los ojos. Formula las mismas promesas que ha hecho cuántas veces se halló en trance de muerte. Mas Dios no escuchará estas falsedades y mentiras una vez más. Para ello sería necesario destruir el pecado, que echó ya raíces en su corazón, y tan profundas que superan a toda fuerza que supere arrancarlas, como no ser una gracia extraordinaria. Pero Dios, para castigar su desprecio de todas las que en vida le concedió, se la deniega y le vuelve la espalda para no verle. Tápase los oídos para no exponerse a que sus gemidos y sollozos le enternezcan. Es preciso morir y nada de conversiones, pero ni tan solo conocimiento tiene. Verle cómo desatina, contestando una cosa por otra. El sacerdote se queja. Dice que se le debió haber avisado más pronto que el enfermo carece ya de conocimientos y que no puede ya confesarse. Padre, se engaña usted. Tiene todo el conocimiento que debe tener antes de morir. Si hubiese venido ayer para confesarle, Dios le hubiese quitado también el conocimiento. Ha vivido en pecado, despreciando todo el tiempo y las gracias que Dios le ha dado. Y según la justicia divina, ha de morir así, en pecado. Aguarde usted unas horas, no tardará en verle arrastrado al infierno por los demonios, a quienes tan puntualmente obedeció en vida. No aparte de él su mirada, y va a ver cómo vomita su alma al infierno. Mas antes de llegar ese terrible momento, consideremos, hijos, la agitación que experimenta. Preguntarle si realmente quiere confesarse, si siente mal por haber ofendido a Dios. Os hará ademán de que sí, de que bien quisiera confesarse, pero no puede. Acércate, amigo. Mira
a este empedernido pecador que todo lo despreció, que se burló de todo, que creía que al morir todo acabaría para él. Mire a ese joven libertino. No hace aún 15 días no dejaba oír su voz en los cafés y casas de diversión, cantando canciones las más obscenas, malversando su dinero en el juego. Mira a esa joven mundana, llevada con alas de la vanidad, en la creencia que jamás podía detenerse ni morir. Dios mío, hay que morir. ¿Qué cambio? ¿Es necesario morir y entonces condenarse? Mira aquellos ojos que salen de sus órbitas, presagiando ya la inminente llegada de la muerte. Ve cómo todos los que le acompañan están afectados de un sentimiento singular. Se le contempla con lágrimas en los ojos. ¿Me conoces?, le preguntan. Él se limita a abrir apenas los ojos con un visajo que da espanto y se le ve temblando con la cabeza inclinada. Vamos, salid de ahí. Dejadle morir tal como eligió vivir. No me engaño. Venid, hijos míos, vosotros que desde tantos años van dilatando la confesión para cuando sean más viejos. Vean cómo sus labios fríos y temblorosos, lentos con sus movimientos, anuncian la llegada de la muerte y con ella la condenación. Amigos, deja por un momento la taberna, el bar. Ven conmigo a contemplar esa cara pálida, ese semblante lívido, sus cabellos bañados en el sudor de la muerte. ¿No ves cómo se erizan sus cabellos? Parece como si experimentase ya los horrores de la muerte. Todo acabó para él. Ven, hermana mía, ven. Deja por un momento esa música, esa danza. Ven y verás lo que te esperará a ti otro día. ¿No ves esos demonios que lo quieren llevar a la desesperación? ¿No ves ahora sus horribles convulsiones? No, hijos míos. Todo está perdido para él. Preciso es que el alma salga de su cuerpo. Dios mío, ¿a dónde irá ahora esa pobre alma? Solo el infierno será su morada. No. Hijos míos, un momento. Le quedan aún 5 minutos de vida para que le sea manifestada toda su desdicha. Ved cómo se acerca a su fin. Los circunstantes y el sacerdote se ponen de rodillas para ver si Dios querrá tener misericordia y compasión de aquella pobre alma. Alma cristiana, le dice el sacerdote, sal de este mundo. ¿Y a dónde quiere usted que vaya? Si no ha vivido más que para este mundo, si solo se acordó de este mundo. Además, según la manera en cómo vivió, pensaba no salir nunca de él. Vamos, padre, usted
le desea el cielo, pero esa alma tan solo conocía de lejos algo que se llamaba cielo. Usted se engaña, padre. Mejor dígale más bien: sal de este mundo, alma criminal, ve a quemarte, ya que durante toda tu vida no has trabajado más que para eso. Alma cristiana, continúa el sacerdote, ve a descansar a la celestial Jerusalén. Bravo, amigo, bravo. Envía usted a aquella hermosa ciudad un alma cubierta toda de pecados, cuyo número excede a las horas de su vida. Un alma cuya vida no fue más que una cadena de impurezas. Va a colocarla usted junto a los ángeles, junto a la Santísima Virgen, junto a Jesucristo. Horror. Al infierno, ya que ahí es donde tiene su lugar señalado. Dios mío, va siguiendo el sacerdote, creador de todas las cosas, reconoced esta alma como obra de vuestras manos. Padre, ¿se atreve usted a presentar a Dios como si fuese su obra, un alma que no es más que un montón de crímenes, un alma llena y corrompida? Vamos, amigo, deje de dirigirse al cielo. Vuelva ahora su mirada hacia el abismo. Escuche a los demonios. ¿Cómo pidió auxilio a ellos para pecar? Écheles esa maldita alma, ya que para ellos trabajó. Dios mío, aún dirá el sacerdote, Dios mío, recibid esta alma que os alma como a su Creador y a su Salvador. ¿Ella ama al buen Dios? Amigo, dime, ¿dónde están las señales? ¿Dónde están esas devotas oraciones? Sus buenas confesiones, sus buenas comuniones. O mejor, ¿cuándo cumplió el precepto pascual? Vamos, padre, cállese. Escuche al demonio diciendo que esa alma le pertenece, ya que desde hace mucho tiempo atrás a él se entregó. Hicieron un trato de cambio. El demonio le dio dinero, le dio medios para vengarse, le procuró buenas ocasiones para satisfacer sus infames deseos. No, amigo, no le hable más del cielo. Por otra parte, ella tampoco lo desea. Prefiero estar tan cubierta de crímenes, ir a arder en los abismos, antes que subir al cielo, en presencia de un Dios tan puro. Detengámonos ahora un momento, antes de que el demonio se apodere de este réprobo. Solo le queda el conocimiento necesario para darse cuenta de los horrores del pasado, del presente y del porvenir, que para él son otros tantos torrentes del furor de Dios cayendo sobre el infeliz para completar su desesperación. Dios permite que en el espíritu de ese desgraciado que todo lo despreció, se le presenten juntos en aquel momento todos los medios que Dios le ofreciera para salvar su alma. Ve entonces cómo tenía necesidad de todo cuanto le ofrecía Dios y no le ha servido de nada. Dios permite que en aquel momento se acuerde hasta del ínfimo pensamiento saludable que Dios le habría puesto en su mente y cuál fue su ceguera al perderse y al no querer hacer caso de nada.
¿Cuál será su desesperación en esos momentos? Saber que podía salvarse así tan fácilmente y que por lo contrario se ha de condenar. El presente y el porvenir completan su desesperación. Tiene plena convicción de que antes de transcurrir 3 minutos estará en el infierno para no salir jamás de ahí. El sacerdote, viendo que no hay lugar para la confesión, le presenta un crucifijo para incitarle al dolor, diciéndole: Hijo mío, he aquí a tu Dios. Él murió para redimirte. Ten confianza en su gran misericordia que es infinita. Salga de aquí, amigo. ¿No ve usted que solo aumenta su desesperación? ¿Piensa lo que va a hacer? Un Dios coronado de espinas en las manos de una mundana veleidosa que durante toda su vida solo procuró adornarse para atraer las miradas del mundo. Un Dios despojado de todo, hasta de sus vestiduras, en manos de un avaro. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Un Dios cubierto de llagas en las manos de un impuro. Un Dios que muere por sus enemigos en manos de un vengativo. ¿Podemos imaginar esto sin morir de horror? No le presente más a ese Dios clavado en la cruz. Ya todo acabó para él y su reprobación es segura. Teniendo tantos medios para alcanzar la salvación, va a condenarse. ¿Cuánta rabia tendrá este cristiano durante toda la eternidad? Ay, oírle al dar sus últimas despedidas. El infeliz ve que sus parientes ya huyen de él, le abandonan y lloran diciendo: ya está, ya murió. Es en vano que se esfuerce en dar sus últimas despedidas. Adiós, Padre mío, Madre mía. Adiós, pobres hijos, adiós para siempre. Pero aún no ha exhalado su último suspiro y ya se haya separado de todo. Ya ni siquiera se le escucha. Yo me muero y estoy condenado. Sed más buenos que yo. No, nadie le escucha. Se le dice: ¿no dejaste de obrar el mal en toda tu vida? Amigo, ¿no son estas las despedidas que más le entristecen? Ya sabía que un día había de dejar todo esto. Mas antes de bajar al infierno, levanta sus ojos al cielo, perdido para siempre. Adiós, hermoso cielo. Adiós, mansión feliz que por tan poca cosa he perdido. Adiós, dichosa compañía de los ángeles. Adiós, mi buen ángel de la guarda, a quien Dios destinó para ayudarme en mi salvación, y a pesar de ti me he perdido. Adiós, Virgen Santa, Madre tierna. Si hubiese querido implorar vuestro auxilio, vos hubieses obtenido mi perdón. Adiós, Jesucristo, Hijo de Dios, que tanto sufriste por salvarme y yo me he perdido. Vos que me hiciste nacer en el seno de una religión tan consoladora y fácil de seguir. Adiós, pastor mío, a quien tantas penas he causado, despreciándolo a usted y despreciando todo cuanto su celo le inspiraba, para hacerme ver que, viviendo como yo vivía, me era imposible salvarme. Adiós para siempre. Al menos
los que están aún en la tierra pueden evitar esta desdicha, pero para mí todo se ha terminado. Sin Dios, sin cielo, sin felicidad. Siempre llorar, siempre sufrir, sin esperanza de fin. Dios mío, cuán terrible es vuestra justicia. Eternidad, cuántas lágrimas me haces derramar, cuántos clamores me haces exhalar. Yo que viví constantemente en la esperanza de que un día habría de salir del pecado y convertirme. ¡Ay! La muerte y el demonio me han engañado. Y ese tiempo nunca lo tuve. Hermano mío, ¿quieres permanecer en el pecado y temes perecer en él? Nos cuenta San Jerónimo que un día fue llamado para visitar a un pobre moribundo y al verle bien atemorizado, le preguntó qué era lo que tanto parecía espantarle. ¡Ay, Padre, estoy condenado! Y si diciendo estas palabras, exhaló. ¡Oh infortunado destino el de un pecador que ha vivido en el pecado! ¿A cuántos ha arrastrado el demonio al infierno con la esperanza de que algún día se confesarían y pondrían en orden y en cuentas con Dios? Hijos, ¿qué vais a pensar? Vosotros que me están escuchando y que no practican la oración, ni se confiesan, ni tienen pensado convertirse de verdad a Dios. Dios mío, ¿podrá uno permanecer en una situación que en todo momento expone a caer en los abismos para siempre? Dios mío, danos la fe que nos hará conocer la magnitud de nuestras desdichas si nos perdemos y nos pondrá en la imposibilidad de permanecer en el pecado. Y esta es la gracia que os deseo.